tienen principios, tienen valores y se rigen por lo que ellos creen y se rigen por su visión y se rigen por su misión. Ustedes saben, nuestra iglesia tiene una visión y usted ya sabe cuál es la visión de nuestra iglesia. El fundamento de la visión de nuestra iglesia está en Mateo 28, ir y hacer discípulos. Y parte de hacer discípulos es esto que hacemos, la Academia de Líderes, ¿verdad? Donde le enseñamos a usted a discipular, a cómo se hace discípulos. Pero toda iglesia tiene un credo. Yo sé que muchos creen, ¿verdad? Y erróneamente se cree que el credo es de la iglesia tradicional, de la iglesia católica. Y han debatido por mucho tiempo, por muchos años en el credo. No, que el credo es católico, no, que el credo es cristiano, no, que las iglesias no deben de tener credo. Y al final, credo viene de la palabra latín que significa creo. Entonces, el credo es lo que usted cree, el fundamento, el principio de lo que usted cree. Entonces, ¿qué es lo que nosotros creemos como iglesia? Y eso es el credo. Toda iglesia debe de tener un credo. Toda iglesia debe de tener el mismo credo, por así decirlo, ¿verdad? Credo significa, la palabra textual del diccionario es conjunto de ideas, principios o convicciones de una persona o de un grupo. Conjunto de ideas, principios o convicciones de una persona o de un grupo. Hoy en día hay muchas creencias allá afuera. Hay muchas convicciones por allá afuera, que todas esas creencias, todas esas convicciones que están lejos de la verdad, viene de el deseo del ser humano de atención, el deseo del ser humano de ser parte de un grupo, ser parte de una familia, el deseo del ser humano de ser aceptado, el deseo del ser humano de ser amado. Entonces, en la búsqueda de quiénes son, en la búsqueda de cuál es mi identidad, en la búsqueda de cuál es el propósito de mi vida, en la búsqueda de quiénes son realmente, vienen y agarran un montón de creencias y agarran y hacen un solo chimol, por así decirlo, ¿verdad? O sea, hacen una sola y se han llevado a muchas personas en esa búsqueda, ¿verdad? Se han llevado de encuentro a un montón de personas. Entonces, al final, el credo es en qué tú crees. Entonces, el credo no es católico, el credo no es mormón, el credo es en qué tú crees. ¿En qué creemos en Ciudad de Adoración? ¿Cuál es el credo de Ciudad de Adoración? La importancia de que tú tengas un credo en tu vida. Dice la palabra, y mi pueblo es llevado cautivo por falta de conocimiento. La falta de conocer, la falta de saber la palabra de Dios, la falta de conocer lo que dice la Biblia, la falta de conocerte a ti mismo, te hace andar erróneamente por el mundo y creyendo cualquier cosa que alguien dice. ¿Les ha pasado a ustedes que como buen hondureño hay un choque o hay un tranque en el tráfico y usted va a vuelta de rueda y va despacio y usted empieza a ver que hay un montón de gente afuera y usted como buen hondureño, ¿qué hace usted? Baje el vidrio y usted le pregunta al que está allá afuera, ¿qué pasó ahí, Y uno le va a decir, no, se levantaron a alguien. Se levantaron a alguien, pero más adelante le va a decir, no, es que se le ponchó el carro a la llanta al camión y por eso es que está ahí el tráfico. Ah, no, fue que levantaron a un muchacho y se le ponchó la llanta del carro. O sea, ya viene y ya une dos historias. Y usted viene y al final pasa y lo que es que tal vez el semáforo estaba apagado. Y qué montón de versiones de por qué había un tráfico, ¿verdad? Entonces, a veces así somos.
En esa necesidad nuestra de conocer y no ir a la raíz donde debemos de ir, le preguntamos a la gente, ¿y vos qué opinás? ¿Y vos qué crees? Y acuérdese que la opinión de cada persona es subjetiva. Yo puedo tener mi opinión, usted puede tener su opinión acerca de un tema y no nos vamos a pelear. Ese es el principio de la paz. Que yo respeto su opinión, usted respeta la mía, nos llevamos bien y nadie se pelea por eso. Pero eso es opinión. Creencia es completamente diferente. La creencia tiene una raíz y toda la raíz de toda la verdad la encontramos en este libro. Fuera de la palabra de Dios no hay verdad. Todos son suposiciones, son teorías, ¿verdad? Dice 2 de Timoteo 4 del 1 al 3, y lo vamos a leer. 2 de Timoteo 4 del 1 al 3. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Pues vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Qué está diciendo? ¿Qué le está diciendo Pablo a Timoteo? Le está diciendo, te encargo que lo que yo te he enseñado, la sana doctrina que tú has aprendido de mí, te encargo de que fuera de tiempo, en tiempo, fuera de tiempo, tú enseñes. Por eso nosotros en la iglesia, con el pastor les enseñamos de que todo lo que tú haces debe de ser profético. Tú vas al súper y tú puedes hacer un acto profético en el súper. Y tú estás ahí actuando en tiempo y fuera de tiempo, porque tú no sabes cuánto tiempo le queda a esa persona a la cual tú le estás dando una palabra. Tú no sabes cuánto tiempo tiene. Tú no sabes si tú eres la última persona con la que esa persona va a hablar una conversación. Con la última persona que tú vas a ser la última persona que tal vez le vas a decir bendiciones. Dios tiene un plan y un propósito para tu vida. Tú no sabes cuánto tiempo le queda a esa persona. Tú sabes de que hay propósito en ti, tú estás trabajando en ese propósito y tú dices, Señor, mientras esta palabra en mi vida no se cumpla, Señor, yo sé que yo no voy a dejar. Y esa es la paz que tenemos los hijos de Dios. Y eso es lo que día con día sabemos de que ese sol de justicia nos hace justicia a nosotros también, porque hay palabra en nosotros que no se ha cumplido. Hay propósito en nosotros en el cual nosotros estamos trabajando, pero tú no sabes si la persona que te está echando combustible en la gasolinera, tú no sabes cuánto tiempo más le queda. Y tú puedes en tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué es fuera de tiempo? Que no sabes si esa persona, el último hola va a ser el que tú le diste. Y esa persona ya no tiene tiempo. Y posiblemente en ese último hola, tú proféticamente pudiste haber sellado a esa persona. ¿Acaso Dios no hizo que cuando Jonás, acaso él al pueblo al escuchar, acaso él no detuvo el juicio para ese pueblo? ¿Tú no crees de que Dios puede detener el juicio para una persona porque tú proféticamente puedes sellar a esa persona con una palabra? Tú no sabes si esa persona ya no tiene tiempo. Tú le das la palabra y tú le ofreces el evangelio a esa persona y esa persona dice, no, yo necesito de Dios. Esa persona se arrepiente en su corazón y esa persona te dice, yo necesito ir a su iglesia, yo necesito conocer a ese Dios que usted sirve. Y esa persona viene acá y a causa que esa persona toma decisiones, Dios dice, ¿sabes qué? Voy a detener el juicio sobre tu vida. Entonces a eso se refería Pablo cuando Pablo le decía a Timoteo, redarguye, exhorta, le dice, en tiempo, fuera de tiempo, esta palabra que yo te he enseñado. Este evangelio. Pero ¿cuál es el evangelio cuál es el credo de CDA? Nuestro principio es un principio hermenéutico. Esa es la siguiente clase que ustedes van a tener con el pastor, que es el hermenéutico. ¿Y cuál es el principio hermenéutico?
es que la verdad está contenida en la totalidad de la Escritura. Ese es el principio hermenéutico en el cual nosotros creemos. Nosotros creemos en la totalidad de la palabra de Dios. No creemos en solo fragmentos. No creemos solo en lo que me conviene y lo que no me conviene no lo creo. Creemos en la totalidad de la Escritura. Si está escrito en la Biblia, lo creemos. Si no está escrito en la Biblia, no lo creemos. Es por eso que nosotros, si ustedes se fijan, cuando les hemos enseñado a ustedes, cuando alguien le da una palabra profética, nosotros le hemos enseñado a usted que usted tiene que, esa palabra profética, ¿qué tiene que hacer usted? ¿Qué tiene que hacer con la palabra que se le da? ¿Y qué es lo primero? En una ocasión, al pastor y a mí nos dieron una palabra. A veces yo trato de cuidarme, ¿verdad? En el momento de no ser demasiado pronta para juzgar esto viene o esto no proviene del Señor. Porque puedo yo, Andrea, caer en el error de verme soberbia delante de la presencia del Señor. Y posiblemente la persona tiene un modo muy diferente de nosotros a profetizar. Hay personas que son escandalosas, hay personas de que que uno dice, puchica, parece show. Y uno puede caer en el error de pecar y decir, parece show. Pero la verdad que la misma palabra dice, ¿verdad? De que el Espíritu se sujeta, dice. Y entonces ahí es donde recae la responsabilidad sobre nosotros, de cómo hacemos ver nosotros al Espíritu. Pero en una ocasión al pastor y a mí nos dieron una palabra y desde que nos dan la palabra, yo estaba con aquella incomodidad. Yo le decía, Señor, no me quiero ver sobrada, Señor, no me quiero ver soberbia, Señor, ayúdame, pero yo estaba con aquello. Y de repente, en medio de la palabra, le comienzan a hablar en inglés al pastor. Usted sabe que el pastor ni el verbo to be, él no habla inglés. ¿Usted no cree que Dios sabe que el pastor no habla inglés? ¿Usted no cree que el Espíritu sabe que el pastor, si le está hablando en inglés, el pastor quedó perdido? Y yo sé que no va a haber quien diga, no, pero la sobrenaturalidad del Señor, acuérdese que esto. Yo creo en la sobrenaturalidad del Señor, pero también yo sé de que ese momento específico no se va a manifestar la sobrenaturalidad de Dios de esa manera. Cuando nosotros hemos enseñado, y la misma palabra habla de que el Espíritu, él se mueve, pero el Espíritu conoce de autoridad. Entonces terminó de dar la palabra profética y le dijimos a la persona, gracias por la palabra, gracias. Y le hicimos una sola pregunta. ¿En qué iglesia te congregas? No, yo no tengo iglesia, es que fui a una, fui a esta otra, pero es que mi don es de profecía. Mi don, yo soy profeta, lo mío es andar profetizando. Todo profeta debe de tener cobertura. Un profeta sin cobertura es de dudosa procedencia. Eso está escrito en la palabra. Entonces, si está escrito en la palabra, lo creemos. Si no está escrito en la palabra, no lo creemos. Y ese debe de ser el credo que cada líder, cada discípulo en Ciudad de Oración debe de tener. Si creemos en la totalidad de la palabra, en toda, no en lo que a mí me gusta o lo que a mí no me gusta. Y por eso, por el amor de muchas personas o por la interpretación de muchas personas, es donde se han ido por diferentes doctrinas. Y hay iglesias que dicen, no, nosotros somos cristocéntricos, pero el Espíritu Santo no es para este tiempo. Entonces, ¿para cuál tiempo es? Si la palabra de Dios dice, les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, yo les enviaré al Espíritu Santo. Entonces, si Jesús ya no está en la tierra, ¿se fue ya? ¿Sí o no? Entonces, ¿a quién quedó de mandarnos? Entonces, ¿será que estamos viviendo en el tiempo del Espíritu Santo? Claro que estamos viendo. Pero hay personas que sacan al Espíritu Santo. Hay otras personas que dicen, no, nosotros creemos de que Dios sí puede hacer el milagro, ¿verdad? Pero eso de la manifestación del don de sanidad, de los milagros, eso fue para el tiempo de Pablo, para el tiempo de Pedro. Nosotros mejor oramos que se haga la voluntad del Señor. Yo voy a orar que se haga la voluntad sí o sí del Señor. Pero yo voy a querer ver la manifestación
Yo quiero ver que se cumpla y pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Entonces, en eso de que han querido explicar lo inexplicable, lo que está ahí explícitamente, se han ido por diferentes doctrinas. Entonces, posiblemente usted va a tener algún conocido que usted hasta le va a debatir y usted le va a decir, no, pero a mí mi iglesia no me enseñaron. Y le va a decir, no, pero es que tu iglesia están equivocados. Pero la paz que usted debe de tener, y vamos a hablar, podemos hablar de mucho de lo que está en la Biblia, pero tendríamos que tener un solo bimestre de academia para hablar de toda la Biblia. Yo les voy a hablar de 15 puntos los cuales ustedes deben de manejar, ¿verdad? Y al momento de que usted hable con una persona, usted pueda con palabra defender a la palabra de verdad a la cual usted ha sido llamada, ¿verdad? Así que vamos a hablar, ¿verdad? De ¿en qué creemos en CDA? Número 1, creemos que Jesús es Dios, es el Hijo de Dios y es nuestro único y suficiente Salvador. Nosotros creemos en la obra redentora de la cruz y vamos a leer en Hechos 16:31. Hechos 16:31. Miren, hoy vamos a leer bastante Biblia y algunos versículos los vamos a enumerar para que usted los pueda leer en casa. Pero vamos a leer Hechos 16:31. Dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Creemos en Jesús. Número 2, creemos en la Trinidad de Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Entendemos que ninguno es más importante que el otro, sino que cada uno cumple una función específica. Pero todos son uno solo. Y eso lo podemos ver en Primera de Juan 5:7. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, el cual es Jesús, y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Usted no puede quitar al Espíritu Santo, que creo que es al que más quieren obviar en cuanto a la Trinidad. La gente no tiene mucho problema en creer en Dios. La gente no tiene mucho problema en creer en Dios. Dicen, de hecho, yo no sé si ustedes han visto, hay muchos videos, hay un, no sé cómo se llama, sino que a uno le salen, por eso les hablaba de las tendencias que salen en TikTok, ¿verdad? A mí me sale seguido y nunca me ha dado por ver el nombre de este muchacho, pero es un muchacho que él anda entrevistando a las personas en plazas en Europa y sus preguntas son, ¿tú crees que existe un Dios? ¿Tú crees, tú tienes una religión? ¿Tú crees? Y se va como a la fe de las personas. Y la mayoría de las respuestas es, yo sí creo que hay un ser supremo. Yo sí creo que hay un ser que pudo haber creado todas las cosas, pero yo creo en mí mismo, dicen las personas. O yo creo en la ciencia, dicen otros. Pero siempre no tienen ningún problema en creer de que hay un ser superior. La mayoría de las respuestas es, yo creo que hay un ser superior. De ahí hay otras que dicen, no, sí creo que Jesús pues fue el Hijo de Dios, creemos, y andan y se tatúan la cruz y creen que Jesús murió en la cruz. Pero cuando usted viene y usted quiere hablar del Espíritu Santo, la gente entra en controversia. La gente entra en controversia porque el Espíritu Santo es la persona activa de Dios. Y es la persona que nos lleva al completo conocimiento, a la completa rendición de nuestra vida a Él. Es quien nos lleva a ese, yo ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es más fácil para el cristiano promedio no creer en el Espíritu Santo, porque ¿quién te dice deja de pecar? ¿Quién te dice deja de pecar? ¿Quién te redarguye? Es el Espíritu Santo. Entonces, seamos realistas.
cuando usted no quiere escuchar la verdad, usted no va a ir a pedirle consejo a la persona que no le niega la verdad. Usted se va a buscar a aquel que esté peor que usted para usted sentirse bien. No, y usted decir, no, realmente estoy yo mejor que el otro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no queremos que nos confronten con la verdad. Entonces es más fácil sacar al Espíritu Santo de la ecuación, porque el Espíritu Santo es la persona activa de la Trinidad. Creemos en Dios como el director, Él es el orquestador, el Dios Padre, pero también creemos en Jesús como el hacedor. ¿Quién es el que vino a hacer que se cumpliera la palabra? ¿Quién es el que vino a morir por nosotros en la cruz? Jesús. Y luego creemos en el Espíritu Santo como es el dinamos, que es quien hace que las cosas sucedan. Los tres son uno. No podemos separar a uno del otro. Los tres son uno. Número 3, creemos en la salvación. Y creemos que la salvación es por gracia, no por obras. Pero sí que Él nos salvó para hacer obras. Dentro de la salvación, nosotros, Ciudad de Adoración, creemos que si tú no cuidas tu salvación, tú la puedes perder. Yo sé que es bien difícil que Dios te quite su mirada. Yo sé que es bien difícil que Dios quite su misericordia y su gracia, pero todo tiene un límite. Y creo que este es el error de muchas doctrinas allá afuera que quieren debatir si se pierde o no se pierde la salvación. Dice en Filipenses 2:12, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Una de las acepciones de la palabra ocupaos es guarda. Entonces, como que Pablo está diciendo acá, guarda tu salvación. ¿Quién guarda algo que es lo más preciado? Al menos que usted no sepa dónde lo puso, ¿va? Pero lo más preciado, usted tiene un lugar donde usted lo destina. Hay quienes, yo sé que tienen hasta gavetas con llave en casa y ahí tienen cosas, documentos, cosas muy valiosas para usted. ¿Quién va a tener una joya preciosa puesta en la sala para que cualquiera que entre la pueda agarrar y se la pueda llevar? De los que somos padres responsables, dejamos a un niño solo en algún lugar. No se puede. Entonces, ¿quién en su sano juicio va a estar peque que peque, llevando al pecado y creyendo que esa salvación que Dios le dio no la va a perder? ¿Qué es lo primero? Miren, cuando usted no anda bien, y usted no me lo tiene que decir a mí, usted no se lo tiene que decir al pastor, uno sabe. Uno solo los mira, uno ya sabe. Este hermano o esta hermana. Pero ¿qué es lo primero que usted hace cuando usted sabe que usted anda en pecado? Esconderse. Esconderse es lo primero que usted hace. Apartarse del Señor. Eso es lo primero que usted hace. Lo primero que usted hace no es ir a pedir perdón. Es decir, no, ya pequé. No, ya no. Eso es lo primero que usted hace. No conozco una persona yo que esté peque y levantando sus manos en la mañana en el culto y vuelve a rezar peque, si al final lo que está haciendo entonces es un remordimiento, pero no hay un completo arrepentimiento. ¿Y cómo usted puede medir el fruto de la salvación de una persona? Mire la vida que está llevando. Mire los frutos de esa persona. Ahí es donde usted puede decir, no, esta persona sí cuida su salvación. Porque uno de esposa, uno todos los días va a la presencia del Señor y uno le dice, Señor, este esposo que tú me diste, estos hijos que tú me diste, ayúdame, enséñame cómo cuidar, cómo ser esa mejor versión, cómo parecerme más a lo que tú estás diciendo. ¿Por qué? Porque uno quiere cuidar lo que Dios le ha dado a uno. No digamos la salvación.
Lo que pasa es que como la salvación no es un anillo que usted anda acá, y usted va al centro y usted se lo esconde, se lo quita y lo mete en la bolsa, la salvación usted no la puede ver, pero sí la puede cuantificar en la calidad de vida que usted está viviendo. Ahí es donde vemos, realmente soy salvo. Realmente yo voy, hice algo malo, pero yo voy, le toco la puerta, papá, aquí vengo, hablemos. Es salvo aquel que no deliberadamente, sino que cometió un error y va a la presencia del Señor y le dice, aquí estoy. Pero solo aquel que no se siente hijo, no siente que tiene el acceso abierto. La puerta abierta para ir a la presencia del Señor. Entonces la salvación usted la tiene que cuidar. Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es obra tuya, es don de Dios. Mateo 24:13, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Quién va a ser salvo? El que persevera. ¿Y qué es perseverar? Dejar la vida de pecado. Dejar lo que antes hacía. La misma palabra nos habla, que dice que los que son guiados por el Espíritu, dice, estos son hijos de Dios. Pero habla quiénes son los hijos de Satanás, ¿verdad? Y más aún, dice, quiénes no heredarán el reino de los cielos. O sea, ¿quién no va a entrar en el reino de los cielos? Y habla el fornicario, habla el adúltero, habla la lengua mentirosa, habla de un montón de pecados. Entonces, si usted está aquí y usted se quiere cobijar bajo el púlpito, usted se quiere cobijar bajo cada reunión que hacemos en la iglesia, bajo la visión de la iglesia, usted se puede cobijar de todo eso, usted puede estar a la sombra de todo eso. Pero si usted sigue teniendo esa lista de pecados que Pablo nos habla, de nada le sirve. Está en Gálatas 5:20, donde él dice quiénes van a heredar y quiénes no heredarán el reino de los cielos. Entonces, eso me habla a mí de que la salvación sí se pierde. La Biblia habla de los que estaban en el campo y dice la mitad se va y la mitad se queda. Eso habla de quien no alcanzó la salvación. Habla de las 10 vírgenes. Porque si nos queremos, si usted dice, bueno, pastor, pero tal vez los que estaban en el campo, 5 eran salvos y los otros 5 ya estaban en el mundo. Pero las vírgenes eran la representación de la iglesia. Y la mitad de la iglesia se fue y la otra mitad se quedó. Porque Pablo habla. Entonces, como yo no lo mando a usted a que vaya a pelear allá afuera con las doctrinas que dicen, no, la salvación no se pierde, porque es muy conveniente decir la salvación no se pierde. Es muy conveniente, porque si la salvación no se pierde, ¿de qué sirve entonces dejar de ser mentiroso? Si la salvación no se pierde, ¿de qué sirve entonces serle fiel a su pareja? Si la salvación no se pierde, entonces ¿de qué sirve dejar el egoísmo? Si la salvación no se pierde, entonces ¿para qué está el Espíritu Santo aquí redarguyéndonos a cambiar día con día si la salvación no se pierde? Lo que pasa es que es muy conveniente. Es muy conveniente decir, no, Jesús ya murió por mí, voy a dejar de ser no tengo necesidad de dejar de ser la persona cizañosa que soy. Es muy conveniente, es un discurso muy conveniente para no tomar decisiones en tu vida. Dice la palabra que día con día Él nos perfecciona. Y dice que nos perfecciona a la imagen de Jesús. Yo no veo que Jesús haya sido chismoso, cizañoso, mentiroso, adúltero. Si nos tenemos que parecer más a Él, entonces tenemos que cuidar la salvación. Porque si yo no cuido la salvación y sigo haciendo lo que yo quiero, me estoy alejando más de su imagen y acercándome más a la imagen de Satanás. Porque de Satanás procede el mal y todo lo malo que hacemos procede de él y de esa naturaleza que nosotros tenemos. Entonces, yo no lo mando a usted que vaya allá afuera a pelear. No, pero a mí mi iglesia es la mejor porque mis iglesias me enseñaron que la salvación sí se pierde. No, yo lo estoy mandando a usted que tenga temor
de su salvación. Yo lo estoy mandando a usted a que usted cuide la suya. Ahí vea y la vecina se quiere perder y no se quiere perder. Cuide la suya. Y como sacerdote de hogar, procure que los suyos cuiden la salvación de ellos también. A eso lo estoy mandando yo. Número 4. Creemos en Ciudad de Adoración en los 5 ministerios. El oficio de cada uno de los ministerios. Primera de Corintios 12:5 dice, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y usted ya sabe cuáles son esos ministerios, ¿verdad? Creemos en el apostolado, creemos en la profecía, creemos en el maestro, creemos en el pastorado y creemos en el evangelista. Los 5 ministerios son necesarios. Y a uno se lo enseñan de esta manera, le enseñan de que el dedo, el gordito le dice uno, ¿verdad? Pero le enseñan de que este es como que fuera el pulgar, el apóstol. Y el apostolado tiene que tener cobertura para el resto de los ministerios. Pero al final, todos los dedos de la mano son necesarios. Entonces, todos los ministerios son necesarios. ¿De qué nos sirve una iglesia full evangelista? Y usted venga y usted esté predicando la salvación, usted esté predicando de Jesús, de la obra redentora de la cruz, pero que cuando lo traiga usted acá, no haya un pastor que lo cuide. Y eso es lo que sucede con el montón de campañas evangelísticas que andan haciendo por todos lados. Les dan el plan de salvación, pero ¿quién es el pastor que los va a cuidar? Que los va a encaminar en el camino correcto. ¿Qué es de un creyente que está siendo cuidado por el pastor, está siendo guiado por el pastor, pero no está siendo instruido en la palabra de Dios? No hay un mentorado, no hay un discipulado. Entonces necesitamos los maestros en medio de nosotros. Pero de todos dice, procuren la profecía. ¿Cuántos de los que están acá fue en una palabra profética que tomaron decisiones? Fue en una palabra profética que usted dijo, ¿cómo esta persona sabía esto? Y esa es la belleza del don profético. Toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es sombra y figura de la profecía. Todo debe de ser profético en tu vida. Yo les he enseñado de que tú no puedes tomar a la ligera cada día que tú te levantas. Donde la planta de tu pie toque, tú lo tienes que tomar como algo profético. Tú lo tienes que tomar como, Señor, si yo estoy aquí, algo se tiene que manifestar. Si yo estoy acá, algo debo de dejar sembrado. Necesitamos el don profético. Al final, el don profético muchas veces sirve como evangelización también. A veces el don profético también sirve como el pastorado. Entonces, todos los ministerios son necesarios y nosotros creemos que en cada uno de los ministerios, ¿verdad? Yo sé de que hay iglesias que el mover es más pastoral. Yo sé que hay iglesias que dicen, somos iglesias apostólicas. Hay otras iglesias que dicen, nosotros somos iglesias proféticas. Hay otras iglesias que dicen, no, nosotros somos iglesias evangelísticas. Hay otras que dicen, no, nosotros somos magistrales. Todos los ministerios se deben de mover en una iglesia. Nosotros como Ciudad de Adoración estamos preparando una generación en la que no le tenemos miedo que en medio de nosotros se levanten pastores. No le tenemos miedo de que en medio de nosotros se levanten profetas. No le tenemos miedo a los maestros. Necesitamos que cada uno de estos ministerios surjan en medio de nosotros para poder hacer iglesia. Cuando un pastor o un apóstol enfrente de una congregación, enfrente de una iglesia, no levanta ninguno de estos ministerios, es porque quiere tener el control de su gente. Y eso es peligroso. Y nosotros como iglesia no es eso lo que buscamos. Nosotros lo que queremos como iglesia es que aquí se puedan mover los 5 ministerios. En Ciudad de Adoración creemos en
los dones espirituales como un regalo espontáneo del Espíritu Santo y que el fruto del Espíritu Santo como algo que se trabaja. Primera de Corintios 14:12 dice, así también vosotros pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Los dones, ¿para qué son los dones? Para edificar la iglesia. Sí es cierto, si hay un don, ¿verdad? Y usted se mueve en un don, yo sé que ese don en el que usted se mueve, usted no solo es que lo va a usar aquí adentro de la iglesia, usted puede usarlo allá afuera. Yo he tenido personas que me llaman y me dicen, pastora, ¿nos puede dar cobertura? Mire que me llamaron que una persona está enferma, ¿puedo ir a orar? Eso es lo correcto, que usted venga, usted llame y usted pida cobertura para poder hacerlo, que usted no vaya solo, y eso nos lo han enseñado, ni para liberar, ni el pastor ni yo liberamos si no estamos acompañados, ¿verdad? Así se nos ha enseñado. Muchas veces yo le voy a decir, sí, el Señor te use, el Señor te dé palabra y que el propósito de tu visita sea cumplido en ese lugar. Muchas veces yo he dicho, no, me parece que no está bien que usted vaya a ese lugar. Me parece que es una trampa o me parece de que vamos a ir a sembrar en un lugar donde, porque nos ha pasado en una ocasión, me pidieron, mire que una persona me dijo de que si podíamos ir a ungirle el negocio. Entonces yo le pregunté, pero ¿se congrega con nosotros? ¿Va a la iglesia? ¿Es de alguien de tu célula? No, es una persona que conoció así en el día y le dijo, yo voy a una iglesia, y le dijo, alguien de su iglesia puede. Le dije, no. Todo debe de tener un don. Primero nos damos a la iglesia. Pero ¿cómo yo voy a mandarla a usted a un terreno que yo no conozco a hacer algo? Y cabal que cuando esta persona me está diciendo eso, el Espíritu me dice, no, esta persona consulta brujos. Y lo que quiere no es la bendición de Dios, sino que lo está haciendo como un tipo de consultación, no por un tipo de fe. Porque no es lo mismo buscar a Dios por fe a buscar a Dios por consultar mi futuro. Son dos cosas completamente diferentes. Yo le dije a esa persona, no. Y dígale a su discípulo de que sus pastores dijeron que no. Y que a veces, sí, nosotros tenemos la paz de decirle, y no es por un tema de que, no, yo la pastora o solo el pastor, no. Si para mí que se levanten en medio de nosotros, a mí me liberan los brazos, a mí me ayuda. No lo tengo que hacer yo todo, pero también recae sobre mí la responsabilidad del lugar donde yo lo estoy mandando. Y si yo lo estoy mandando a un lugar donde es una trampa de Satanás, esa sangre para mí va a ser demandada también. Entonces ve la importancia de que cuando su pastor o su pastora le diga sí o no a algo espiritual, usted no se ponga así, sí, es que los pastores solo ellos quieren, no. Si usted en algún momento está orando por alguien y se le manifiesta una persona, tenga por seguro que yo le voy a mandar a alguien que lo acompañe ahí a la par. ¿Por qué? Porque yo no quiero que lo agarren del cuello y lo despedacen. Hay técnicas, hay maneras de cómo hacer eso y por eso vamos a tener un seminario de liberación, de enseñarles cuáles son los principios para liberar, cómo se debe liberar, posturas, todo eso. Y todo no es porque, ay, la pastora, no, hombre, si a mí me agarraron del cuello también. Y acompañada. Entonces es un tema de cuidarle a usted, de protegerle a usted. Entonces a nosotros creemos en la manifestación de los dones primero para los de la iglesia. En una ocasión también me dijeron, pastora, por favor, ¿puede ir usted a ungir este negocio? Y les voy a abrir mi corazón. Yo estuve en ese negocio que me pidieron que yo fuera a orar. Yo estaba comprando. Y yo tenía un montón de cosas que iba a comprar. Y cuando yo ya iba a pagar, escucho al dueño de la tienda que le está diciendo a una clienta que aparentemente era clienta frecuente del lugar, que le estaba diciendo, ajá, le dice, y usted ya hizo cristiana, le dice.
ya anda ahí, dice, atrás de esos pastores. Solo a dejarle el dinero a esos pastores, va usted, ¿verdad? Esos hombres son pícaros. Inmediatamente le dije yo, ¿sabe qué? Ya no voy a llevar las cosas. Y le dejé las cosas ahí, me fui. Mire por qué le digo que todo en la vida es profético. ¿Va? Eso fue hace como 5 o 6 años. Y yo me quedé con aquello acá. Y yo me quedé con que, bueno, hay un montón de tiendas, pero a esta no voy a regresar. Y yo me quedé con aquello 5 o 6 años. Este año me contacta la persona que si le puedo ir a ungir. Y yo lo hablé con el pastor. Yo le dije, si usted es mi cobertura, si usted me dice que yo vaya, yo voy a ir. Ahora, usted me pregunta a mí, yo no creo que debería de ir a ese lugar. Uno, porque hablan mal de la autoridad. Hablan mal del principio de una iglesia. Dos, yo siento que lo están haciendo porque tienen bajas ventas ahorita y lo que quieren realmente no es consagrar el lugar, porque una cosa es que usted me diga, pastora, puede venir a ungir mi lugar y que cada persona, pastora, que venga aquí a este lugar pueda sentir tu presencia en este lugar, que pueda sentir que hay salvación, que pueda. Uno va y ese es el propósito de ir a ungir, a consagrar. Y obviamente, si usted tiene un negocio, yo no voy a orar para que usted quiebre. Yo voy a orar para que el Señor también le mande sus clientes. Pero si el principio para que yo vaya a ungirle el lugar es ya que parece chamán, más bien ya échale aceite para que vengan los clientes, ya no es, el propósito ahí ya no se cumple. Y literal, yo lo que sentí fue eso, de que habían llamado varias personas antes a hacer trabajos ahí. La cosa es que igual, hasta yo le había dicho al pastor, le digo, mira, le digo yo, tal vez no ir yo, pero a Wendy iba a mandar yo, puedo mandar a Wendy, le digo. Pero no, el Espíritu me dijo, no, yo no soy el centro de ese lugar. Yo no soy el centro de ese lugar. Y yo tuve el sentir de que las personas que estaban ahí consultaban y después la misma persona que me había pedido, yo le dije, ¿sabe qué? No voy a poder ir, le dije yo. Lo he estado consultando al Señor y la verdad que en este momento no puedo irle. Esa misma persona me dice, Viera, ¿cuánta gente hemos llevado? Me dice. Dije, entonces realmente el sentir lo que el Espíritu me había puesto era el correcto. Entonces, los dones, nosotros creemos en la manifestación de los dones primero para la edificación de la iglesia. Y también yo sé que si tú andas allá afuera y tú tienes don de sanidad y tú te encuentras a una persona, tú puedes proféticamente poner tus manos sobre esa persona y declarar sanidad o darle el mensaje de salvación, porque usted no sabe también, si el Señor se lo va a adelantar. Pero creemos en los dones para la edificación, así como el fruto, la evidencia de tu intimidad con Dios. Dime cuánto fruto tú tienes. Te voy a decir cuánta intimidad con el Señor tú tienes. Y el fruto lo podemos ver en Gálatas 5, 22 y 23. Si hay de todo lo que dice en Gálatas 5, 22 y 23, hay en tu vida, y esos son algunos, pero el fruto número 1 que debe de haber en tu vida es que tu vieja naturaleza tú ya no la tienes. Que cosas que tú hacías en el pasado, tú no lo sigues haciendo. Número 6. En Ciudad de Adoración creemos en el Espíritu Santo como una persona, no solo un poder. Creemos que Él nos habla, nos escucha, nos aconseja, nos contrista, Él se contrista, nos redarguye, nos revela todas las cosas. Juan 15, 26 dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. También habla más, ustedes saben, ¿verdad? Cuando Jesús está despidiendo y dice, les conviene que yo me vaya, ¿verdad? Y vemos en Hechos cuando viene el Espíritu Santo, yo creo que ese del Espíritu Santo, todos los que están acá han servido en un encuentro. Y creo que eso lo tienen que manejar también
de la manera que el pastor como predica la charla del Espíritu Santo. Así que creemos en Ciudad de Oración, el Espíritu Santo no es un poder, sino que es una persona. Es el que te consuela en ese día malo y que trae esa palabra de consolación de que todo va a estar bien. Solo es un día malo, no le vas a tener temor a las malas noticias, todo va a estar bien. Si hay palabra, Él va a hacer que esa palabra se cumpla. Él es el que te redarguye cuando tú has pecado. A veces no es pecado, a veces es una mala actitud, a veces es un mal pensamiento, a veces hiciste algo incorrecto o a veces no hiciste lo que tenías que haber hecho. ¿Quién es el que te redarguye? El Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él conoce todas las cosas. Hay cosas que yo no sé que usted hace. Y me ha pasado, no sé por qué, ¿verdad? Pero me ha pasado que tal vez yo solo le digo a alguien, ¿cómo has estado? No, bien, pastora, todo bien, y se van. Pero ¿entienden la entonación de mis palabras cómo has estado? ¿O entienden la entonación de mis palabras cuando les digo, ¿qué has hecho? Y a los días ahí vienen. ¿Se acuerda el día que usted me dijo, ¿qué has hecho? Cuando el Espíritu Santo te dijo, ¿qué habías hecho? Le digo yo. ¿Por qué? Porque Él es el que te redarguye. La verdad que tal vez los ojos de uno son los instrumentos que Dios usa, ¿va? Con la mirada de uno, pero realmente quien te redarguye es el Espíritu Santo y por eso es que Él es una persona. Él es el que te aconseja, Él es el que te escucha. A mí me encantan esos momentos de soledad, porque yo platico con Él. Yo aprendí a andar hablando con Dios, a andar hablando con el Espíritu Santo desde hace mucho tiempo y fue bien chistoso porque yo toda la vida, pues desde pequeña crecí en el Evangelio, en la escuela dominical y a uno pues le enseñaban, pero cuando yo me casé, usted sabe cómo es el pastor, ¿verdad? El pastor es como él toda la vida, no es que yo estoy bajo pacto, no es que yo aquí. Entonces yo le hacía la broma a él, pero ya un día ya no fue broma, ya un día fue como, no, le digo yo. A usted más rápido le contesta el Señor, usted ni le ha terminado de decir amén cuando ya tiene la respuesta. Y yo aquí dele que dele y nada, le digo yo. Y yo me acuerdo que él me dijo, empieza a disfrutar sus momentos con el Señor. Y obviamente, ¿verdad? Como buena esposa que yo soy, me enojé que me dijera eso en ese momento. Pero yo me acuerdo que vivíamos allá por Les Tibis, en unas colonias que están allá atrás. Por allá vivíamos. Y yo trabajaba aquí en una escuela, aquí por Semesa, y el tráfico era horrible. Y yo entraba a las 7:30 de la mañana, pero para poder estar antes de las 7:30, tenía que salir de la casa 6:15, 6:20 y aún así me agarraba el tráfico. Y empecé a utilizar el tráfico para ir hablando con el Señor. Y comencé, Espíritu Santo, tal cosa. Y tal vez eran cosas insignificantes para usted, tal vez cosas sencillas, pero que tal vez para mí en ese momento como, Señor, ocupo tal cosa hoy. Señor, me gustó aquella otra cosa. O tal vez iba platicando, ¿verdad? Y como buen déficit de atención que tengo, tal vez iba hablando con el Señor y de repente decía, híjole, ¿dónde puedo conseguir tal cosa? Y tal vez iba a hacer un mandado y encontraba. Póngale que tal vez iba al súper y encontraba lo que necesitaba, que tal vez era de una tienda de juguetes o de ropa, o sea, algo abismal. Yo dije, un día me percaté. Yo dije, hey, esto yo lo dije en la mañana. Y al siguiente día, hey, pero esto yo lo dije anoche. Y empecé a ver de que sí tengo mis momentos con el Señor, sí me encierro, sí cerrada la puerta, como dice la palabra, sí voy delante de la presencia del Señor, pero yo todo el día ando hablando con Él. Yo todo el día ando, Señor, tal cosa, Señor, tal y tal cosa, Señor, ilumíname, necesito tal respuesta, no le hallo el norte, y ando platicando. A Él le gusta que le hablemos. Más aún, a Él le gusta contestarnos. A Él le gusta hacerte sentir que Él te está escuchando. Entonces yo hice ahora el pastor el que me molesta y a veces me dice, hey, ocupo este milagro, vaya, platíqueme. No, que no, le digo yo, ¿verdad? Pero sí, o sea,
realmente no fue Dios que cambió conmigo, fue un principio que yo entendí. Y el principio es de que el Espíritu Santo me anhela y que el Espíritu Santo quiere estar platicando conmigo y que si yo solo voy por la necesidad, ya no hay una relación, ya lo que hay ahí es, ¿cómo se le dice? Un interés, exacto. Entonces, al final, si Él es una persona, Él quiere ser mi mejor amigo, Él es mi compañero, Él es mi ayudador, al final debo de tener una relación, no ir a buscarlo solo por interés. Es como usted, que en su trabajo, usted conozca a todas las personas en su trabajo, pero que solo le hable a las personas por interés. Realmente esas personas se van a convertir en apáticos con usted. Va a decir, este solo me busca cuando tiene necesidad, pero ni me dice los buenos días, ni se despide de mí. Entonces, el Espíritu Santo es igual. Y aún así, Él es perfecto. Él sí nos contesta. Si yo fuera, yo no les contestaría. Porque lo que quiere es una relación. Número 7, como en Ciudad de Oración creemos en la iglesia como la institución que Dios dejó. Creemos que no es perfecta, pero es nuestro trabajo hacer la mejor versión. Creemos que la iglesia y la palabra habla de muchos versículos donde habla acerca de la iglesia y habla que se reunían en las casas, pero también se reunían en la iglesia. Iban a las iglesias y se edificaban y iban creciendo. Creemos que la iglesia es una de las maneras que Dios dejó para cuidar a su rebaño, para cuidar a su gente. En la iglesia se tienen que mover los 5 ministerios, en la iglesia se tienen que mover los dones del Espíritu, en la iglesia se te enseña el credo. Creemos de que la iglesia debería de convertirse en el lugar seguro de cada creyente, ¿verdad? Número 8, como iglesia creemos en la gran comisión como el ministerio primordial de la iglesia, o sea, hacer discípulos. El fin principal de cada iglesia debería de ser Mateo 28:19. Ir y hacer discípulos. Ir y hacer discípulos. Como iglesia, el fin de Ciudad de Adoración es hacer discípulos. Número 9, creemos en la doctrina de los fundamentos de Cristo que habla Hebreos 6, y esto usted ya lo llevó en la Academia 1. Creemos en la doctrina del bautismo, que no solo es en agua, sino en el cuerpo de Cristo también. Número 10, creemos en los milagros para este tiempo, en la sobrenaturalidad de Dios en la tierra. Primera de Corintios 12:10. A otro, el hacer milagros. O sea, está hablando de los dones que Él dio, ¿verdad? Cuando Él repartió dones. A otros, el hacer milagros. A otro, profecía. A otro, discernimiento de espíritu. A otro, diversos géneros de lengua. Y a otro, interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Como iglesia creemos que necesitamos la manifestación del don de milagros. Hay muchas personas que con solo predicarles, esas personas no van a creer. ¿Por qué? Porque el mismo Tomás, ¿qué fue lo que dijo Tomás? Si yo no veo, dice, no creo. Y caminó con Jesús, comió con Jesús. Jesús le dijo, mira, me voy a ir, pero voy a resucitar. Y sí, Señor, sí, Señor. Y una vez sucedido, dice, si yo no veo, yo no creo. Hay muchas personas que necesitan que tú te manifiestes con los milagros. Hay muchos milagros en la vida de cada uno de ustedes que Él ya hizo. Pero hay otros milagros que están por hacerse. Y ustedes son necesarios para que esos milagros se puedan hacer. A mí me encanta escuchar uno de mis versículos favoritos desde siempre, ha sido cuando Josué estaba peleando y el día estaba terminando. Y me encanta cuando él ve que están terminando y él dice, yo necesito el sol.
Si yo no tengo el sol, yo no voy a poder seguir peleando. Y vamos a leer ese versículo porque ha sido uno de mis versículos favoritos. Josué 10:12. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Ese ha sido siempre en momentos de dificultad, en momentos de prueba, en momentos donde yo sé que el Señor está ensanchando mi fe. Este ha sido uno de los versículos que a mí más me ha sostenido. Y si usted puede ver, no dice ahí, vas a hacer aquí, vas a hacer allá. Simple y sencillamente ver cómo Dios respaldó la fe de un hombre. Simplemente ver cómo Josué habló y el cielo reaccionó. Simplemente con ver el respaldo del Señor por su pueblo. Y ese ha sido uno de los versículos que en momentos de dificultad yo le he dicho: Señor, si tú hiciste que el sol y la luna se detuvieran, y la NASA, ya dice la NASA que es cierto. Yo no sé si ustedes han leído eso y han visto esos artículos, que la NASA dice que en el reloj hay un reloj de la historia de la humanidad, hace falta un día exacto. No me pregunte a mí de números porque la matemática y yo no nos llevamos, pero los científicos tuvieron que ir a la Biblia porque ellos decían: ¿y este tiempo del reloj dónde está? Hace falta exactamente un día. Parte de ese día es este versículo de Josué, donde dice que el sol y la luna se pararon. Y realmente, usted sabe que ni el sol ni la luna se puede parar, ¿verdad? ¿Quién es el que se mueve? O sea que hasta mal dicho estaba. Y el Señor lo respaldó. El Señor hizo que la tierra se parara. Pero dicen los científicos, pero bueno, todo este tiempo se supone que está aquí, es como... No me pregunte cifras, hermano, porque lo voy a enchivolar, pero yo lo que quiero que usted vea es de que los milagros es para que el que no crea pueda creer. Se paró el tiempo. Dice, bueno, pero esta verdad no es absoluta, dice, porque hace falta la otra parte del día que no aparece. ¿Quién se acuerda del rey Ezequías? Cuando el Señor llega y le dice, te vas a morir, ya tus días ya terminaron. Y llega el profeta y le dice, y él dice la palabra que él se da la vuelta a la espalda y le da la espalda al profeta y él ora y le dice, Señor, dame tiempo más. Y dice que el sol retrocedió. Y exactamente el tiempo que la palabra dice que el sol retrocedió es el tiempo de que el reloj de la NASA decía que hacía falta. Entonces, ¿qué dijeron los científicos? Ahora vamos a utilizar la Biblia para un montón de cosas, enigmas que nosotros no entendemos. ¿Para qué son los milagros? Sí, para que su fe crezca, pero realmente el don de hacer milagros es para que el que no crea pueda creer. Número 11. Como iglesia creemos en el arrebatamiento y que la iglesia no pasará la gran tribulación. Vamos a leer 1 Corintios 4, 16, 18. La iglesia no va a pasar la tribulación si usted no pierde su salvación. Si usted pierde su salvación, ahí va a estar atribulado. 1 Tesalonicenses 4, del 16 al 18. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea que los que murieron siendo salvos van a resucitar primero. Luego nosotros, miren qué bello Pablo, él creía que él iba a ver la llegada, la segunda venida de Jesús. Él escribió esto diciendo, yo voy a ver a mi rey bajar del cielo, pero él va a ser de los que va a resucitar primero. Dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes
para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Mire, yo no sé si vamos a vivir lo suficiente como para que nos arrebaten o vamos a ser de los que resucitemos primero. Pero como iglesia creemos que los que hemos sido salvos, los que hayamos perseverado en nuestra salvación, los que hayamos cuidado nuestra salvación con temor y temblor, o seamos arrebatados o resucitemos primero, porque yo no sé si vamos a estar vivos cuando venga el Señor o si ya vamos a estar muertos. Así como ve este mundo, pues las probabilidades van 50-50, ¿verdad? Pero sí, como iglesia creemos en el arrebatamiento y creemos que si morimos en la fe, no vamos a vivir la parte de la gran tribulación. Número 12. Creemos que los justos pasarán el tribunal de Cristo y recibirán su galardón. ¿Cuántos van a recibir su galardón? Así como los que no creyeron se presentarán en el trono blanco para recibir su juicio. Segunda de Corintios 5, del 10 al 11. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. O sea, Pablo prácticamente lo que está diciendo acá es: al Señor usted no lo puede engañar. Y que lo que el Señor piensa de usted sea lo que en su conciencia también hay. Por eso uno de mis versículos que yo oro mucho, mucho, cuando yo llego a un punto en el que yo le digo: Señor, ya no sé cómo seguir orando por esta situación o cómo seguir orando por esta persona. Salmo 16:7. Bendeciré Jehová que me aconseja, que aún en las noches me revela mi conciencia. ¿Por qué? Porque lo que Dios piensa de nosotros se tiene que parecer a lo que está en nuestra conciencia también. Y por eso dice la palabra de que nosotros vamos a recibir nuestro galardón según nuestras obras, hayan sido buenas o hayan sido malas. Cada quien va a recibir según su proceder. Número 13. Creemos en la manifestación angelical. Salmo 91:11. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Yo he tenido la oportunidad de escuchar cualquier cantidad de testimonios de personas que han tenido manifestación con ángeles. Yo he tenido manifestación con ángeles. Yo recuerdo cuando yo tenía 8 años, nosotros íbamos a salir. Mi papá había conseguido un trabajo en el extranjero, en Estados Unidos, y yo recuerdo de que yo estaba en esa transición, estaba pequeña, hacía poco mi papá biológico había fallecido, entonces yo era como, tenía lo que tenía papá, tenía mamá, tenía las necesidades cubiertas, pero obviamente la parte emocional, tanto cambio seguido, obviamente, ¿verdad? Uno no es de hierro. Yo estaba como sintiendo aquella inestabilidad, sentía aquella inseguridad de que, Señor, primero mi papá, me cambian de la noche a la mañana mi papá desaparece, mi papá se muere, porque a mí nadie me dijo, tu papá se murió. Yo miraba que todo el mundo me abrazaba y me decía, ay, la que más se parece a él. Y yo miraba a todo el mundo llorando y yo decía, ¿por qué lloraban? Y yo no sabía que era que mi papá se había muerto. Luego mi mamá se vuelve a casar y nos cambiamos de casa. Entonces, tanto cambio seguido, yo por eso no subestimo a mis hijos y creo que por eso los tengo demasiado adelantados, porque yo todos se los digo, tal cosa va a suceder tal día vamos a tal lado, vamos a hacer esto, porque yo sé lo que la desinformación en un niño puede causar, ¿verdad? Eso de que los niños anden asumiendo, hable con su hijo.
hable con su hijo, enséñele las consecuencias, enséñele lo bueno, enséñele lo malo. No le dejen a sus hijos que allá afuera se van a dar cuenta de las cosas. No, la tarea número uno, la información número uno tiene que venir de boca de los padres. Entonces yo recuerdo que la noche antes de irnos, yo me había dormido llorando. Yo estaba llorando porque yo decía, mañana me voy. Y mis primos, yo estaba con aquello, yo no se lo decía a nadie, yo estaba llorando. Y de repente en la madrugada, estaba en mi cama y yo me acuerdo que teníamos un mueble así grande. Teníamos toda la Barbie, que usted se puede imaginar, la Barbie que yo tenía ahí. Y sabe que era lo más cómico, que mi hermana, como es pulcra así, con el orden, con todo, estaba todo decorado, pero no se podía jugar. No se podía jugar porque la limusina de la Barbie tenía que estar alineada acá, la casa tenía que estar acá, los carros, los niños que nos llegaban a visitar decían, wow, y mi hermano con aquella cara así, y mi mamá le decía, que jueguen los niños, después ellas arreglan, decía. Entonces yo me acuerdo que estaban aquellas muñecas, todas las muñecas así, y de repente yo siento que de ese mueble sale una luz. Y yo abro mis ojos y me siento, y yo veo un ángel. Y el ángel me dice, no tengas temor. Yo voy contigo y yo te voy a cuidar. Y yo me volví a dormir. Yo recuerdo que yo me quedé con aquello y me lo quedé. ¿Verdad? No se lo dije a nadie, pero yo cambié porque yo dije, esto que me apareció el ángel es para mí, no para la gente. O sea, yo sabía que era como para el Señor darme a mí paz. No era como para que yo lo usara para evangelizar a otra persona, sino que de esas situaciones personales que Dios utiliza. Pero así como me sucedió con un ángel del Señor, también he visto ángeles que no son del Señor. Y yo he entendido. Yo digo, bueno, Señor, ya sé que me diste ojos para ver más de lo que tengo que ver. Pero como iglesia creemos en la manifestación angelical. Creemos que tanto los ángeles se pueden presentar de la manera como los describe la Biblia, como también se pueden personalizar y pueden ser como personas. En ocasiones hemos tenido personas que platicamos. ¿Cuántos conocen a Tiki Acosta? Él tuvo una experiencia con una persona que él platicó con esa persona, él miraba llorar a esa persona y esa persona después se dio cuenta que era un ángel. Entonces, la manifestación angelical, nosotros creemos en ella y creemos que el propósito de la manifestación angelical es, como dice Salmo 91:11, para cuidarnos, para guardarnos. Yo creo, lastimosamente, pues la iglesia tradicional ha puesto ese ángel de la guarda, hasta han hecho una oración para el ángel de la guarda, pero realmente Dios ha puesto los ángeles a servicio de su pueblo para protección, para protección. Entonces nosotros como iglesia creemos en la manifestación angelical. Así como se manifiestan los ángeles, se manifiestan otras cosas también, ¿verdad? En Ciudad de Oración creemos en la teocracia, que la autoridad es vertical. Por lo tanto, creemos que las autoridades espirituales que Dios nos ha dado, debemos honrarlas y no idolatrarlas, ¿verdad? La misma palabra dice, Él constituyó a unos apóstoles, Él constituyó a otros profetas, Él constituyó a otros evangelistas. Ahí está hablando acerca de los ministerios, está hablando de un puesto de autoridad que Dios ha dado. Ahora bien, en la iglesia no hay democracia. ¿Qué ha sucedido con las iglesias donde la figura que utilizan de autoridad es de democracia? Que se reúnen el concilio y deciden quién va a ser el pastor y quién no es el pastor. Yo conozco pastores que tienen un gran potencial, que tienen un lindo corazón, frustrados. ¿Por qué? Porque dicen, es que cuando está creciendo la iglesia, me cortan y me mandan para otra. Cortan el crecimiento. Entonces, las iglesias son verticales. Dios, la autoridad es vertical. Dios le habla directamente. La palabra habla acerca de los ángeles que hay en las iglesias. Y obviamente en un sentido pues figurado, habla de que las autoridades
de cada iglesia, como que fueran los ángeles que Dios pone a esa iglesia. No es que el pastor y yo tenemos alas y levitamos, no, sino que son las personas encargadas que Dios ha puesto sobre cada iglesia. Entonces, Dios, a quien primero Dios le va a hablar, es la autoridad de la iglesia. Por eso, si usted se fija, cuando hemos enseñado acerca de los sueños, acerca de las visiones, hemos enseñado acerca de las palabras proféticas, no todo lo que usted sueña, hermano, realmente es el Señor hablando. Y conocemos de personas que han hecho grandes relajos porque dice, soñé que el pastor era infiel. Y tal vez se durmió viendo Netflix y agarró lo que estaba viendo en Netflix y estaba soñando. Y ya hacen aquel relajo porque utilizan lo que sueñan, hasta las mismas palabras. Entonces, en la iglesia, así como dice la palabra que el Espíritu se sujeta, cuando hay cosas que no están bien en la iglesia, a la primera persona que Dios le va a hablar es al pastor. Me atrevo a decir que le habla a él antes que me pueda hablar a mí, porque yo estoy bajo su cobertura, yo estoy bajo su manto. Entonces, cuando en medio de ustedes se levante alguien y diga, yo veo que los pastores no están cuidando a la gente, córtele la lengua a Jezabel. Porque eso es un espíritu de división que el espíritu no le está diciendo a esa persona, fíjate que el pastor no cuida a la gente. Esa es la naturaleza de esa persona de querer estar en un puesto de autoridad. Eso es lo que hacía Absalón. Entonces, todo lo que en la iglesia suceda, créame, que los pastores lo sabemos. Que no me tome un café yo con usted para decirle, viera qué problemas tenemos con estos hermanos, es una cosa. Que el pastorado en esta iglesia tenga ética, no quiere decir de que seamos inconscientes de lo que está sucediendo o de lo que pueda suceder o de las amenazas que pueda haber en este lugar. Créame que si a alguien le habla el Señor por algo de que le puede estar pasando a usted, pero usted ni cuenta se da, es a mí. Y ahí despierto, veo al pastor a las 3, 4 de la mañana. Pero que yo no se lo comente a usted, que yo no le diga a usted, estoy orando por esto, estoy orando por esto. No es que no nos damos cuenta. Se llama ética. Y eso, por eso enseñamos los dones con ética. Por eso se les ha enseñado la palabra profética con ética. Por eso hasta vamos a levantar a nuestro equipo de consejería, vamos a levantar a nuestro equipo de consejeros a los cuales el pastor y yo vamos a capacitar y se les va a dar todo este fundamento con palabra, con doctrina de la ética que debe de tener el consejero. ¿Por qué? Porque es teocracia, es vertical. Y número 15. En Ciudad de Adoración creemos en la obra redentora de Dios en la mujer. En Romanos 16:1, Pablo habla. Romanos 16:1. Pablo habla, dice, os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia de Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. La palabra habla de ella como diaconisa, o sea, una persona que estaba al servicio de la iglesia. La palabra habla acerca de Lidia. Lidia era una por así decirlo, una empresaria que servía en la iglesia y no solo servía en palabras, sino que dice la palabra que con lo que ella tenía también servía en la iglesia. La palabra habla acerca de la profeta Hulda, que cuando vino la caída después del reinado de Salomón, acuérdense que cuando Salomón deja de reinar, se divide en dos, se divide en el norte y el sur. Y cuando se dividen en el norte y en el sur, todo ese tiempo en el lado norte no se levantó ni un tan solo rey que tuviera temor del Señor, ni un tan solo. Y en el reino del sur, que era donde estaba Judá, ahí se levantó el rey Josías. Y dice la palabra que antes de Josías, creo que estuvo uno que fue bueno, y luego estaba Josías. Y hasta cuando Josías se levanta como rey, vuelven a encontrar
la palabra, vuelven a encontrar el libro de la vida, dice la palabra. O sea, de que por tantos años el pueblo de Israel estuvo en silencio, no había palabra. ¿Quién creen ustedes que preservó, dice, las ropas del sacerdote? Porque no había ni sacerdote en el templo. ¿Quién creen ustedes que preservó las ropas del sacerdote? ¿Quién creen ustedes que preservó la profecía en ese tiempo? Una mujer profetisa que se llamaba Hulda. Y Hulda fue la que preservó la profecía todo ese tiempo. Cuidó del instrumentaria, del indumentaria, de todo lo que era de el sacerdote. Todo ese tiempo que escaseó la palabra de Dios. Así como ella dice la palabra no habla del nombre, pero sí habla de la esposa de Isaías, que también era una profeta. Entonces Dios vino y Él redimió a la mujer. Joel 2:28. Joel 2:28. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Mujeres, arrúñense, usted es carne. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Solo hay dos géneros, masculino, femenino. Son los únicos dos géneros que hay. Y usted tiene que encajar en uno de ellos dos. Y da la casualidad que en uno de esos dos va a ser derramado el Espíritu Santo. Hechos 2:18. Hechos 2:18. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Está haciendo mención de lo que Joel habíamos leído, de la profecía de Joel cumpliéndose en el libro de Hechos. Entonces, en conclusión, creemos en la totalidad de la palabra de Dios. No agarramos los fragmentos que nos convienen. Creemos en su totalidad. Si está en la palabra, lo creemos. Si no está en la palabra, se convierte de dudosa procedencia. Y usted tiene que estar completamente alerta, porque por eso les leí en Timoteo, cuando leímos al inicio, que dice, por comezón de oídos, por la necesidad de escuchar, por la necesidad de conocer palabra, por la necesidad de conocer más, por la necesidad de sanar heridas. Por eso el encuentro es fundamental en la vida de las personas. El que te confronte el Espíritu Santo, el que te confronte, el que te diga, aquí es donde está tu dolor, aquí es donde te sucedió esto, aquí es donde te está pasando esto. El conocernos a nosotros mismos nos va a quitar la comezón de oídos e ir a buscar donde no tenemos que andar buscando. Por eso el leer la Biblia debe de ser, así como usted come los 3 tiempos y hasta come de más, leer la Biblia de más no le va a hacer daño. Si come de más, usted sabe que sí, ¿verdad? Pero la Biblia en exceso no le va a dar colesterol, ni triglicéridos, ni hígado graso. Lo va a hacer una persona entendida, una persona de que va a hablar en tiempo, fuera de tiempo. Lo va a convertir en una persona profética. No podemos separar la profecía de cada una de las personas. Parte de lo que usted está viviendo ahorita fueron oraciones o palabras que usted recibió en el pasado. Entonces, lo que usted haga ahorita es su futuro. Por eso, ¿qué creemos? ¿Cuál es el credo nuestro? Si está en la Biblia, lo creemos. Creemos en esta totalidad. Así que ahí donde tú estás, vamos a orar, vamos a cerrar, vamos a entregar este tiempo al Señor. Padre, te damos gracias. Te damos gracias por tu palabra, Señor.